buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Instituciones sólidas se necesitan para trabajar el tema del que vamos a conversar hoy con nuestro entrevistado. Vamos a hablar del tema del ambiente, que sin duda necesita un posicionamiento muy claro a nivel de los estados, de cada uno de los estados y de cada uno de los estados reunidos también, diría del 73 a esta parte, para poder contener, tratar, discutir y buscar soluciones a los temas ambientales. Nuestro invitado de hoy ya ha estado en nuestros programas, es un invitado habitual, porque los temas que trata son absolutamente interesantes. Lo voy a presentar y después lo voy a saludar. Estamos hablando del doctor Homero Bibiloni. Homero es abogado, es especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, fue secretario de Ambiente de Nación y presidente de la ACUMAR. Es director de la especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es además integrante de la Mesa del Litio de la Universidad Nacional de La Plata, asesor de la vicepresidenta de esa universidad y colaborador de la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de La Plata también, y coordina la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Homero, buenas noches, un gusto tenerte en nuestro programa. Buenas noches, Alessandra, un gusto volver a compartir contigo y toda la audiencia de este programa de 40 minutos y en la temática de la responsabilidad social empresaria para generar algunos comentarios sobre la realidad de cambio climático y cumplimiento de los ODS. Homero, el 5 de junio sabemos que fue el Día del Ambiente y vos escribiste unas reflexiones absolutamente interesantes que se han difundido y publicado, y quiero que nos cuentes dónde también para que todos puedan acceder. Y partiste también de recordar lo importante que fue en su momento el discurso a los pueblos del mundo de Juan Perón, que en definitiva, más allá de tener una actualidad muy importante, fue lo que generó que él, durante su gobierno, generara una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano como de mucha vanguardia, donde puso también a Yolanda Ortiz como secretaria, alguien que se nos fue hace un tiempo en el 2019, que le hemos hecho junto a vos homenajes en nuestros congresos internacionales de responsabilidad social, pero lo importante de Yolanda fue que ahora, en la continuidad de su trayectoria, también tenemos una ley Yolanda, que es la que permite poder darle capacitación institucional a los tres poderes del Estado para que puedan incorporar dentro de las políticas públicas que van generando, que van formulando los criterios ambientales. Ese disparador de Perón, que si se quiere también engloba tu nota, me parece importante porque es volver a las raíces de dónde partimos en los temas ambientales y dónde nos quedamos estancados. Te escuchamos, Homero, contanos de tu artículo y de tus reflexiones. Bueno, la publicación fue en la revista Investiga de la Universidad Nacional de La Plata en conmemoración al 5 de junio, como vos bien mencionabas, pero con cierta intencionalidad. Lo que planteamos es los otros 364 días, ¿qué pasa? Porque es como que el 5 de junio todo el mundo habla de la importancia de lo socioambiental, de preservar el planeta, cuidar la vida humana, soberanías alimentarias, calidad de vida en armonía y en el vivir bien con la naturaleza, pero la realidad indica que los otros 364 días parece que hay un brote amnésico y se dejan de hacer cosas que tienen que tener una intensidad constante y creciente en el resto del año. Así que el artículo lo que apuntaba era marcar esta cuestión donde no basta con solo mirar la agenda ambiental y uno es el Día del Ambiente, otro es el Día del Árbol y así, pero lo importante es tenerlo presente como una militancia político, pública y privada constante. En cuanto a lo que vos mencionabas de la historia, yo revalorizo siempre
esta cuestión de que con antelación a la reunión de Naciones Unidas sobre el tema ambiental y la creación del programa de Naciones Unidas en Estocolmo en el 72, meses antes el general Perón había escrito el mensaje a los pueblos del mundo, cuya vigencia y anticipación y diagnóstico de los problemas y las proyecciones tiene una vigencia absolutamente total. Entonces, ¿qué mejor que decir, bueno, esto ya lo sabemos desde, digamos, la década del 70 para adelante, han pasado 50 años, donde nos advirtió el general Perón en su discurso, nos advirtió Naciones Unidas al crear un programa global sobre el tema. Años después, Río 92, Río más 10, Río más 20. Después tenemos los ODM, después se mutaron en ODS, tenemos la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, pero nada de esto logra conmover a la humanidad como conjunto para revertir una tendencia apocalíptica que es la realidad planetaria de hoy en día. Y por otro lado, el hecho de que ya en el año 74 la querida Yolanda Ortiz integró el Gabinete Nacional del general Juan Domingo Perón, y eso nos ponía de relieve por lo menos 2 o 3 notas sumamente importantes. Una cuestión era el género, digamos, había pocas mujeres en cargos importantes, y en este caso el general la convocó a Yolanda. El otro tema era que ella venía de las ciencias duras, ella era doctora en química, pero tenía la virtud de hacer sinergia entre las cosas duras que forman parte de una parte disciplinar de lo socioambiental con una formación humanista realmente envidiable y su calidad humana personal que la distinguía del resto de una manera superlativa. Y Yolanda en ese sentido fue una militante desde entonces de lo ambiental, después trabajó en distintas cuestiones desde la sociedad civil, hasta que finalmente, yo creo que de manera muy merecida, se le pone el nombre, su nombre a esta ley, conocida como Ley Yolanda, que genera un salto de calidad en la institucional ambiental argentina porque obliga a todos los miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a una capacitación, insisto, obligatoria en distintas materias que la propia ley menciona, entre otras problemas de biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, normatividad, institucionalidad. Es decir, es un portal de ingreso a lo socioambiental del cual no se puede volver, porque nadie ya podrá decir, más allá de que las leyes deben cumplirse, bueno, yo no tenía mucho conocimiento ambiental. Bueno, ahora usted, señora, señor del Legislativo, del Ejecutivo, del Judicial, ha tenido una capacitación que en homenaje a Yolanda lo ha instruido, informado, le ha dado posibilidad de pensamiento crítico y segmentación de temas absolutamente conexos, sobre el cual usted deberá actuar de una manera oportuna, eficaz y más temprano que tarde para mejorar la cuestión socioambiental, en este caso en la Argentina. Y entonces es una obligación legal con consecuencias personales, porque ciertamente esta capacitación se está brindando en los distintos fueros. Nosotros tenemos una muy buena experiencia con los profesores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y del Centro de Estudios Metropolitanos en torno a la justicia federal, con ecos realmente muy importantes de cómo se percibe, porque antes no se percibía la realidad socioambiental. Hasta aquí una parte de los temas que vos planteabas, Alessandra. No sé sobre cuál otro querrías profundizar. En realidad, bueno, viendo un poco tu artículo, viendo un poco la realidad, viendo un poco a veces la reticencia que hay también por parte de los privados de sumarse a esquemas de capacitación como este, pienso que por ahí no vamos a llegar al tema de la neutralidad ambiental que propone la Unión Europea para el 2050. ¿Cuáles serían para vos los ejes o los puntos disparadores sobre los que trabajar a partir de ahora y sin esperar un minuto más? Claro, yo siempre señalo que
los que predican sobre algunos objetivos ambientales son los que han devastado el planeta. Claro. Es como muy curioso. Los europeos, los japoneses, Sí. Básicamente, Estados Unidos también habla de eso, pero por supuesto sin firmar nada ni comprometerse nada nunca. También tiene algunas declaraciones en ese sentido. Pero el problema es que ellos han aprovechado en detrimento del conjunto del planeta, lo que Néstor Kirchner habló en la Convención de Cambio Climático de Argentina, que dijo son deudores ambientales. Y sin embargo, como acreedores financieros nos exigen pagar deudas, pero como deudores ambientales no están dispuestas a hacerlo. Entonces, lo que plantean los países desarrollados es porque ellos, por un lado, ya no les queda naturaleza, tienen que tratar de proteger la naturaleza que queda en el planeta, con una mirada, yo diría, más egoísta que solidaria, porque la están pensando en función de ellos. Y entonces el esfuerzo del no crecimiento y de tener la naturaleza sin posibilidad de explotación racional, sustentable, equilibrada en esto del vivir bien de las poblaciones originarias, nosotros vamos a pagar los platos rotos por lo que ellos hicieron y ahora nosotros tenemos que adecuarnos a los patrones de conducta que el mundo desarrollado intenta imponer por la vía de las convenciones de cambio climático, que en rigor son temas de política económica, que por supuesto tienen impactos socioambientales, pero son restricciones o condicionamientos que tienen que ver con las políticas económicas. Yo siempre recuerdo, Jorge Tañana, en una de las convenciones, planteaba y decía, pero ellos ya tienen todas las tecnologías, ellos ya desarrollaron las tecnologías limpias. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es exportar y socializar sus propias conveniencias, su propia mano de obra industrializada en tecnologías bajas de impacto en carbono, en detrimento de nuestra transición justa en términos laborales y transiciones energéticas, volviéndonos a imponer condicionamientos en su propio beneficio porque ellos están excedidos en emisiones. Entonces, es la misma historia siempre de los desarrollados y no desarrollados, donde los que hoy tenemos naturaleza y que en realidad tenemos los activos más importantes para la vida, tenemos que tener restricciones y condicionamientos, ¿no? Y también lo manifiestan en las amenazas de cobrar la huella del carbono por los transportes de nuestras exportaciones. Entonces, creo que esto tiene que tener una mirada política global, porque es geopolítica y geoeconomía. Y en ese marco, la posibilidad de ingresar a los BRICS me parece una alternativa muy interesante para Argentina, porque hoy las relaciones de fuerza se hacen entre bloques regionales. Entonces, integrar el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, realmente para Argentina va a ser muy importante, y esto es lo que de alguna manera se ha estado debatiendo en los últimos días. Y en el marco de lo que vos venís conversando, venís diciendo, países desarrollados con producción y una afectación ambiental clara, países subdesarrollados con mucho activo ambiental y, bueno, poco desarrollo, ¿creés que es necesario, y si se quiere en el marco del BRICS también, generar reglas claras? Porque estamos hablando de que acá están involucrados tanto el derecho al ambiente con el derecho laboral y el derecho a la empresa, donde efectivamente hay claros intereses contrapuestos. Y para poder generar con fuerza, digamos, o esquemas de medidas compensatorias o esquemas de innovación en el sentido de poder tomar las infraestructuras necesarias para contener todo tipo de externalidades negativas que hoy vemos claramente que son las que más afectan al medio ambiente, al derecho lo pones en un lugar sensible, en un lugar importante, y en ese marco falta normativa. Sí, a ver, vamos primero a esta cuestión de, o quizás hablemos de la normatividad actual. Con la Constitución, con algunas leyes de presupuestos mínimos, yo diría que se puede hacer mucho más de lo que hemos hecho, sin dejar de mencionar que, como la naturaleza evoluciona y las leyes quedan cristalizadas, es necesario siempre ir ajustando las normativas ambientales porque envejecen, mientras que la realidad socioambiental evoluciona y tiene nuevos dimensionamientos.
Por lo tanto, sí, faltan normas de evaluación ambiental estratégica, de presupuestos mínimos, claramente, de ordenamiento del territorio, una experiencia que yo siempre recuerdo que hizo el Ministerio de Planificación, del arquitecto De Vido y con el arquitecto Porto, que habló por primera vez de manera federal de una planificación estratégica donde el ordenamiento era pieza clave. Después necesitamos normativas de evaluación de impacto ambiental, de responsabilidades extendidas, las leyes de envases, la normativa sobre humedales que sigue con el sueño de los justos, repensar las normativas que tienen que ver con el bien agua, que es un bien escaso planetario. Entonces, hay un capítulo para el Estado de Derecho que es ampliar las normas de presupuestos mínimos y, por otro lado, actualizar las vigentes. Ahora, yendo a lo productivo, digamos, el sector empresario tiene que estar mirando que más temprano que tarde, así como hoy hay octógonos sobre azúcar y sales en los alimentos, insisto, más temprano que tarde habrá nuevos octógonos sobre huella hídrica en los distintos productos, sobre huella del carbono en los productos. Entonces, las miradas estratégicas del sector empresario es que tienen que adelantar sus pasos de reconversión a una mejora de la gestión ambiental para mantenerse precisamente competitivos en el mercado, porque hay un número creciente de usuarios, y esto es consumo sustentable, que exige o pretende o se orienta hacia determinados productos que, llamémosle, son más amigables ambientalmente, por ejemplo, los orgánicos, que esto uno lo ve en los distintos centros masivos de compras, o los productos de origen agroecológico. Entonces, por un lado el mercado tiende a eso y hay que reconvertir. Ahora, ¿cómo hay un equilibrio entre ello y las políticas públicas? Lo que nosotros estamos viendo, en este caso en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en un programa de reconversión industrial, que es algo parecido a lo que se planteaba en Acumar hace ya 13 años exactamente, era cómo nosotros acercamos desde el ministerio a las pymes y a las cooperativas y a las empresas recuperadas el manojo de programas de políticas públicas existentes en distintos ministerios. Ambiente tiene algunas políticas, los ministerios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es producción e innovación tecnológica, desarrollo agrario otro tanto, hay investigaciones de la SIC, más los aportes de los bancos. Es decir, hoy hay que llevarle a las pymes un paquete de información de todo lo que está disponible a nivel de políticas públicas de fomento para la mejora ambiental y la eficiencia energética, que son dos cuestiones asociadas. Y eso hay que facilitárselo. Y en esto hacemos una articulación con las universidades, que somos el vértice entre el sector público, el sector privado y las universidades, que sintetizamos esa información para, articulando una por una con las empresas, se le hace un diagnóstico de alguna manera de su situación y se le dice, mire, usted aplica todos estos programas, ¿le interesa? Sí, le ayudamos a llenar esto. Y cuando él te diga, no tengo capital de trabajo, se le dirá, mire, el Banco Provincia tiene una línea verde y recientemente el Banco Nación, lo anunció Silvina Batakis, tiene también líneas verdes y además una gerencia ambiental absolutamente reciente, con lo cual le vamos a poder dar a las pymes, a las cooperativas, a los sectores empresariales un manojo de posibilidades y capital de trabajo para que lo hagan posible. Y luego está el diálogo con los sectores del trabajo, con las organizaciones sindicales, sea a través de su estructura, digamos, matriz, la Confederación General del Trabajo, o las regionales, o la que también tienen los movimientos sociales, para ver cómo los trabajadores son parte activa de este cambio en lo que nosotros política e ideológicamente llamábamos siempre la transición justa laboral, porque las tecnologías bajas en carbono tienen bajo nivel de empleo y ahí estamos comprando tecnologías ajenas. Así que ahí tratamos de equilibrar ambiente y trabajo, desarrollo PYME para aumento de producción y asistencia a estos sectores empresarios para que el futuro, que es más cercano
de lo que parece, no los encuentre a contramano y se queden sin un mercado a quien orientar la venta de sus bienes y servicios. Homero, yo en febrero de este año tuve oportunidad de escuchar, digamos, participar a través de un Zoom, si se quiere, de una conferencia internacional sobre sostenibilidad ambiental de la Universidad Tor Vergata en Italia, ¿no? Y la verdad que rescaté conceptos y reflexiones valiosas, sobre todo esto que un poquito inferimos a lo largo de la charla, ¿no? El criterio que en algún momento tuvo parques nacionales de conservadurismo. Mi percepción fue que los países desarrollados del mundo nos están mirando como un reservorio, nos están mirando como el lugar donde ellos van a venir a captar nuestros recursos naturales, a continuar con el desarrollo, con la, digamos, la afectación medioambiental a la que están acostumbrados, ¿no? Y yo en ese marco te quiero preguntar, porque me parecen muy interesantes todo lo que vos planteaste a nivel de promoción hacia las pymes, de acompañamiento, etcétera, pero me parece que estamos en un momento donde habría que plantearnos si efectivamente a nivel del derecho no tendríamos que trabajar más fuertemente sobre las regulaciones y las aplicaciones de normativa antitrust. ¿Por qué te digo esto? Porque también he visto y he leído que hay un informe, un reporte del 2017 que ya estaba marcando que las empresas son responsables del 71% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y dentro de ese 71%, el 50% de la afectación la producen 25 empresas. Y en realidad cuando vos ves ese desequilibrio que hay, y ves también que a nivel académico, incluso en nuestro país, están hablando de un federalismo atenuado cuando plantean el equilibrio en el 124 y el 41 de la Constitución, veo en riesgo el tema de no planificar la titularidad de los derechos ambientales que tienen las provincias en relación a la planificación nacional, el riesgo que hay con el manejo indiscriminado a nivel local del tema litio si no hay una mirada o un acuerdo federal. Contame, ¿qué estás viendo de esto si tenés una percepción como la mía? Sí, está muy claro que los desarrollados miran donde hay una famosa foto del planeta de noche, ¿no? De los dos extremos, digamos, fingiendo que puede ser de noche en todo el planeta, lo cual no es una realidad fáctica, pero si vos juntás la iluminación nocturna del planeta, te das cuenta dónde está la mayor concentración de gasto energético, que es casualmente en las zonas desarrolladas, y después todo el resto está oscuro porque hay naturaleza, ¿no? Entonces, por un lado, la mirada de los desarrollados es, tenemos que generar presión y condicionamientos para que esta gente que tiene naturaleza, abundante todavía, nos la cuide para que nosotros tengamos, de alguna manera, nuevos recursos y nuevos ecosistemas que tributen, como en su momento se llevaron el oro, la plata o la madera para puertos y ferrocarriles. Entonces, está muy claro que la política tiene que tener una mirada estratégica de preservación de nuestros activos naturales. Luego está la otra cuestión, y esto es una mirada política absolutamente de intereses soberanos. Después está la cuestión de que los modelos político-económicos en pugna en Argentina. Hoy hay claramente dos modelos, donde hay uno que va a apuntar al cuidado de los bienes de la naturaleza y a una regulación, y otros que va a dejar que el mercado funcione a su antojo, y todos sabemos que el mercado no solamente no derrama, sino que consume y preda los bienes de la naturaleza con una apropiación cortoplacista y de tipo financiera. Entonces, eso va a llevar a la ruina absoluta de todas las cuestiones ambientales. Entonces, por un lado, los dos modelos. Ahora, si triunfa un modelo que trata de corregir, tiene que poder controlar al mercado. El mercado tiene que ser controlado desde los intereses públicos, con una capacidad, como bien vos decías, regulatoria, pero también una eficacia en ese cumplimiento, porque normas tenemos muchas, pero después hay que tener esa capacidad de estar en el lugar, en el momento y con la información
oportuna para poder monitorear qué pasa en la explotación de los sistemas de la naturaleza, corregir y tener capacidad, insisto, y poder político para corregir los desvíos del mercado. Que aún así, con eso hay márgenes de rentabilidad importantes para todos los que quieran invertir en estos temas. Y vos mencionabas algo que es una cuestión y un vacío importante, la cuestión, por ejemplo, del litio. El litio es algo de valor exponencial, pero si no lo logramos regular y siguen habiendo inversiones comprometidas, amparadas por los tratados de inversiones recíprocas, vamos a tener problemas a la hora de establecer los condicionamientos, e igualmente yo creo que todo el tema minero merece un repaso en cuanto a beneficios que existen, valor agregado local que dejan, contingencias ante eventuales riesgos, cómo se controla lo que se produce, lo que se procesa y lo que se exporta. Entonces allí tiene que haber un Estado realmente presente, inmediato y con capacidad e idoneidad para el control, alejado de todos los lobbies privados que son intereses muy fuertes y de los países desarrollados de donde provienen muchas de las mineras, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, creo que hay que una normatividad que apunte a un control y a un Estado con capacidad de control, como en algún momento tuvimos en Acumar, que lográbamos hacer 1000 inspecciones al mes a las empresas de la cuenca, pero con una solución que era no clausurar masivamente, sino darles la oportunidad de la reconversión. Mire, usted tiene un problema en sus efluentes, reconviértase, le damos plazo, presente una propuesta. Yo creo que de lo que se trata es de los intereses en tensión, buscar los puntos de equilibrio donde el actor central y el que distribuye ese juego es el Estado nacional, provincial y municipal, porque los municipios también son convidados de piedra y hay que haber un equilibrio entre la estrategia de país en el marco de las regiones con las provincias para que reciban también los beneficios de aquellos recursos que la Constitución pone bajo su titularidad. Homero, muchísimas gracias. Este programa ha sido sumamente interesante. Dejamos un montón de tips planteados para reflexionar. Pero como último mensaje compartido, quiero proponerles a todos que se sumen a la capacitación de Ley Yolanda. De hecho, la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, que me toca administrar o integrar, se sumó junto con la Universidad Arturo Jauretche a esta capacitación y estamos abiertos a recibir inquietudes. Todo el que quiera capacitarse puede hacerlo y en especial los niveles nacionales, provinciales y municipales del Estado, que son los que toman las decisiones concretas que nos afectan a todos y afectan el medio ambiente. Muchísimas gracias, Homero. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.